El texto aquí, una base, Eclesiastés 10, verso 10. La versión Palabra de Dios para Todos dice: pero la sabiduría hace más fácil los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Entonces, aquí nos está hablando el escritor, o la palabra del Señor nos está diciendo de que la sabiduría es muy importante que nosotros la adquiramos. Y la compara a la vez con una hacha. Una hacha se ocupa como para poder, bueno, en mi país nosotros a veces usamos las hachas, tiene esa especie de madera y ese metal en la punta, una madera larga que se usa para poder cortar leña o cortar árboles incluso. Y aquí la palabra nos está diciendo que si esa hacha es muy eficaz, hermano, para poder sacar leña. Pero si esa hacha, el filo se le inmuta o se le acaba, el leñador, que es la persona que está utilizando ese instrumento de ayuda, tendrá que tendrá que ejercer mayor fuerza. Entonces, la sabiduría es de igual manera. En la vida nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra vida, tenemos que aprender a caminar nuestra vida, y durante el transcurso de la vida tenemos que aprender a tomar distintas decisiones en nuestra vida. Pero si nosotros no tenemos sabiduría, es muy difícil de que nosotros podamos tomar esas decisiones con la certeza, con la seguridad de que nos vaya bien. Pero si tenemos sabiduría, la sabiduría es una garantía que nos hará la vida más fácil. Entonces, por eso es muy importante que nosotros adquiramos sabiduría. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Quiere decir de que hay riesgo que las cosas nos salgan mal a nosotros si no tenemos sabiduría. La sabiduría es muy importante. Así como el hacha bien afilada para el leñador es muy importante, así también para nosotros la sabiduría es muy importante para que nos vaya bien en la vida. Entonces, yo no sé cuál será nuestro nivel de sabiduría en este momento, o si queremos sabiduría en nuestra vida. Yo le pido al Señor que nos añada sabiduría, hermano, y que aprendamos la importancia de la misma, para que nosotros haya interés en nosotros de aprender esa sabiduría y de querer y anhelar esa sabiduría. Entonces, mire, en la versión de las Américas dice: si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, o sea, el leñador no le ha hecho filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. Miren, es difícil cortar con un hacha así. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Nosotros queremos sabiduría en toda nuestra vida. Si nosotros queremos tener éxito en toda nuestra vida, necesitamos tener sabiduría. La sabiduría es importante. Entonces, yo lo que le quiero hablar ahora es el tema que el Señor nos ha puesto: la gloria de los reyes. La gloria de los reyes. La gloria de los reyes. Me encantó esta imagen, hermano. Así como que la mano de esta persona está levantando la corona y como que la está exhibiendo y la está poniendo. Y al fondo ahí aparecen como guerras. En la sombra de la corona aparecen como una guerra, como lanzas y etcétera. Como que al final esa persona como orgullo está levantando la corona, y como dice el coro, ¿verdad? La tengo, está con orgullo la está levantando, la está exhibiendo, y como quien dice, la tengo, es mía, la he logrado, la he adquirido. De esa manera los reyes adquieren una gloria y que proviene como bendición de parte de Dios.
Entonces, eso es lo que vamos a aprender. La Biblia dice también de que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, si tú eres rey, también hay una gloria que tú la puedes adquirir como bendición de parte de Dios. Mire, para ello vamos a leer primero Proverbios 25:2. La versión Reina Valera 60 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, la honra que el rey adquiere se debe al escudriñar los asuntos o los misterios que Dios ha encubierto en su palabra. Una vez cuando el rey inclina su oído, inclina su corazón al aprendizaje, al escudriñar la palabra, llega a un punto donde llega a tener honra delante de Dios y delante de los hombres, porque ejerce sabiduría, adquiere conocimiento y adquiere inteligencia. Esa es una gloria de la cual el Señor nos permite que nos vistamos en una vez que nosotros profundicemos en la palabra. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a escudriñar la palabra, porque es una gloria que esa sabiduría que emana de la palabra, es esa gloria que vamos a tener nosotros como reyes. Entonces, un rey que ejerce dominio, que gobierna una nación, es importante que tenga sabiduría. Tú como rey, como autoridad de tu casa, hombre de familia o madre, que eres autoridad de tu casa, tú tienes que aprender sabiduría para poder guiar tu casa con sabiduría, porque de esa manera vas a tener éxito. Pero si no tienes sabiduría para guiar tu casa, no vas a tener éxito en la dirección que le quieras dar a tu casa. Es decir, que si tú quieres educar a tus hijos en el temor de Jehová, tienes que tener sabiduría para poderles enseñar lo que es el temor de Jehová. Porque si no adquieres sabiduría antes de enseñarle, probablemente lo estés haciendo no de la manera correcta, a tal punto que el resultado que vas a tener el día de mañana no va a ser el éxito que esperabas tener. Entonces la sabiduría es muy importante incluso para liderar. Entonces el mismo verso en la versión de las Américas dice: es gloria de Dios encubrir una cosa. Miren, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Entonces, si tú tienes dudas acerca de cualquier cosa que el Señor te esté hablando, hermano, tú lo puedes investigar de las cosas. Si tú tienes dudas, preguntas de las cosas que el Señor ha determinado en su palabra, tú las puedes investigar. Incluso si tú eres un líder de una congregación, eres un ministro, tú necesitas sabiduría. Así como la pidió el rey Salomón para guiar al pueblo, era joven. Y cuando el Señor se le aparentó, se le presentó, y le habló y le dio el privilegio de elegir qué era lo que él quería, que pidiera lo que él quisiera, porque se había agradado Dios de Salomón. Él pidió sabiduría para guiar al pueblo, porque el pueblo era grande. Entonces esto nos da a entender a nosotros como líderes, sea de tu casa o de una congregación, tú necesitas sabiduría para poder guiar el grupo de personas que tú estés liderando. Necesitamos mucha sabiduría. Y esa a la vez se convierte en una gloria que te va a envolver como rey. Entonces cuando vengan los que tú estés liderando, cuando vengan tus hijos, hay a veces padres que dicen, que lo llaman a uno como pastor y le dice: mire, mi hijo me está haciendo unas preguntas cardíacas, unas preguntas difíciles acerca de Dios, quién creó a Dios, quién hizo a Dios, cómo surgió la maldad, por qué si Dios es bueno mueren tantos niños, qué sé yo, por qué hay tantas guerras, por qué hay tanta maldad. Y los padres, ¿saben qué es lo que hacen los padres? Van a pedirle ayuda a los pastores, a los ministros: ayúdenme con esos niños porque no puedo responderle, no puedo poder solucionar sus dudas, porque las preguntas que nos están haciendo son demasiado fuertes, demasiado profundas.
Y como no han adquirido sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios, porque no se han puesto a escudriñar, entonces no pueden responderle a sus hijos. Por eso van a los ministros. Y desde luego los ministros están para ayudar, para edificar, para enseñar. Pero ¿saben qué? Ahora que no están los ministros, ahora que no nos estamos congregando en las casas, ¿cómo le vamos a hacer? Yo estaba viendo de que dicen que uno de los estados que han abierto ahorita las iglesias, dicen que vieron las personas, los vecinos de una iglesia ortodoxa, estaban diciendo así, vieron que los niños se reunieron, estaban jugando en la terraza del edificio, y dice que, y estaban con mascarillas, pero dice que inmediatamente los vecinos llamaron a la policía y cerraron esa iglesia porque no quieren que ahora los niños reciban clases, que no hayan grupos de niños, que no haya escuela dominical, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el sistema ahorita, como está funcionando, tiene como un objetivo, hermano, contaminar las nuevas generaciones, impedir que nosotros los viejos le enseñemos, los más grandes en conocer la palabra del Señor, le enseñemos a los niños desde su niñez, desde su pequeñez, el temor de Jehová, a seguir a Jehová, para que con un día esos niños lleguen a joven, lleguen a una madurez grande, ellos los puedan extraviar con un sistema de educación trastornada, hermano, una mala enseñanza que no viene de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, cuando nosotros, si no le enseñamos a nuestros hijos, van a llegar un día a una edad donde van a querer alejarse de Dios y van a amar las tinieblas más que la luz, porque la Biblia dice que el hombre es malo desde su niñez. Entonces el niño, cuando no es educado en la palabra de Dios, va a llegar un tiempo donde se va a alejar del Señor, corre el riesgo de alejarse del Señor. Entonces, ahora que estamos en casa, ahora esa responsabilidad no cae sobre la iglesia en sí, sino que la mayor responsabilidad de la educación de sus hijos, hermano, cae sobre usted, padre de familia, cae sobre usted, madre de familia. Entonces, la gloria de Dios es encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar. O sea que si ahora en día sus hijos le están haciendo esas preguntas bien profundas, usted tiene la responsabilidad número 1 de ir e investigar esa palabra, esas respuestas, para que usted pueda educar a sus hijos. Ahora, lo siento, pero los hijos no se están reuniendo ahora en las congregaciones. ¿Cómo van a aprender del Señor? En sus casas. ¿Quiénes les van a enseñar? Los padres de familia tienen la responsabilidad de enseñarlo. Entonces, ¿cómo le van a poder enseñar de una manera ideal? Que primero adquiramos sabiduría. Amén. Es gloria de Dios tener secretos y honra de los reyes penetrar en ellos. O sea que cuando usted conozca palabra, vengan sus hijos y le pregunten, y usted no se quede callado, no sé, mi hijo, no sé, y pregúntale a tu papá, la mamá le dice, pregúntale a tu papá, y el papá le dice, pregúntale a tu mamá, hijo. No tienen sabiduría para poder enseñarle a sus hijos. Entonces esos hijos están en peligro de contaminación, que allá afuera le enseñen otras cosas. Entonces, mire, la gloria de Dios es tener secretos. Y la gloria de los reyes es penetrar en ellos. O sea, nosotros debemos aprender, debemos profundizar en los misterios del Señor, en la palabra del Señor. No debemos conformarnos solo con una lectura bíblica que demos en la casa, hermano. Hermano, yo ya prediqué. ¿Qué predicó? Leí el Salmo 91 a mis hijos y a mi familia. Hermano, pero profundizó, indagó, descubrió la sabiduría que emana de ese salmo, descubrió la profundidad de la palabra revelada la tuvo en ese momento. Entonces, la gloria de Dios, dice esta versión, Reina Valera 1909, dice, la gloria de Dios es encubrir la palabra
más honra del rey es escudriñar la palabra. O sea que Dios muchas veces la palabra la declara en enigmas, la declara en parábolas, la declara en ejemplos. Y nosotros como reyes debemos aprender a poder descifrar esos enigmas, a poder descifrar esos códigos, a poder interpretar esas palabras, esos ejemplos que el Señor nos pone en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que los reinos de los cielos es semejante a una mujer que tenía 10 dracmas y perdió una y empezó a barrer toda la casa, a limpiarla hasta que la encontró. El reino de los cielos es semejante a una red que tirándola al mar dice que pesca toda clase de peces, buenos y malos. Y nosotros debemos aprender a escoger los malos peces, desecharlos y a poder adquirir, conservar los buenos peces. ¿Qué significa esa parábola? ¿Qué significa la parábola del sembrador? ¿Qué significa? ¿Qué propósito tiene en nuestra vida ese tipo de enseñanzas? ¿Qué significa la historia de David y Goliat? Que David mató a Goliat con una piedra, mató a Goliat con una onda, lo mató, hermano, a ese gran gigante que atemorizaba al pueblo. ¿Qué representa en mi vida esa palabra? ¿Qué tiene como objetivo Dios? ¿Qué quiere Dios enseñarme en esa palabra? ¿Qué tiene el propósito de las genealogías que menciona el libro de Mateo? Y fulano de tal engendró a fulano de tal, y fulano de tal engendró a Sutano, y murió a los tantos años. ¿Será que la Biblia fue escrita como un libro de historia solamente para darnos a conocer la fundación del mundo y cómo fueron creadas las cosas? ¿O quiere que adquiramos entendimiento para que lo podamos aplicar a nuestra vida? Dios dice, la gloria de Dios es encubrir la palabra, pero la honra de los reyes es escudriñar la palabra. Escudriñar es profundizar, hermano, en ella. Mira ahora, Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento. Entonces ahora nos dice que escudriñemos toda la palabra de Dios. Y desde luego el Señor da la sabiduría. La sabiduría proviene de su boca. De su boca proviene el conocimiento. ¿Y dónde está lo que el Señor ha hablado y ha quedado escrito? Está en la Biblia, están en los libros, los 66 libros que tenemos. Ahí hay sabiduría, ahí hay conocimiento. Toda la palabra tiene sabiduría en la cual nosotros podemos aprender. Pero también es necesario, hermano, hay un libro que es especializado para adquirir sabiduría y es el libro de Proverbios. Ahorita lo vamos a estar viendo. Mire la versión lenguaje sencillo, dice Proverbios 2:6, dice, solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios. O sea, ¿qué es lo que pasa con? Hay hombres que dicen, los grandes sabios, palabras de un sabio, y ponen a veces la figura de una persona prestigiosa, una persona inteligente de este mundo que adquirió su conocimiento en la ciencia, en la educación, que adquirió su conocimiento en una escuela, en una universidad, que tiene una dotación para poder aprender muchas cosas, muchos lenguajes. Y la gente muchas veces a esas personas las llama sabias, que tienen mucho conocimiento, doctores de la ley y del conocimiento, que tienen un doctorado en esto y que lo otro, que tienen una maestría en esto y que lo otro. Y a veces nosotros pensamos que esas personas tienen sabiduría y realmente a veces no. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice que el inteligente busca a Dios. Aleluya. Y si esas personas se dicen ser llamados ateos, tienen una sabiduría humana, pero no necesaria la sabiduría que viene de Dios. Porque la sabiduría que viene de Dios hace más sabio incluso al insensato, al necio que quiere, que anhela buscar sabiduría y la busca y se sujeta a Dios. Ese puede adquirir sabiduría. Al que no tiene letra, al que nunca fue a una escuela, puede tener mucha sabiduría, hermano. El otro día veía yo a un pescador que hablaba y hablaba del amor, que hablaba de la vida y que debemos apreciar la vida, y hablaba unas palabras tan hermosas, hermano. Y era un pescador que hablaba cosas profundas.
acerca del amor. Y yo decía, wow, o sea que Dios hace a los necios, Dios los convierte en sabios. A los niños Dios les puede dar sabiduría también, hermano. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, pues el Señor concede sabiduría. ¿Y cómo es que concede sabiduría? De su boca proviene el saber y el entendimiento. Si nosotros queremos tener conocimiento, hay personas que a veces nos preguntan, ¿de dónde ustedes sacan eso? ¿De dónde hablan? De la Biblia. De la Biblia viene el conocimiento. De la Biblia viene el saber, de la boca de Dios. Pero lo que Dios habló a través de su Santo Espíritu, que lo reveló a sus santos los profetas, lo estableció, lo dejó escrito en la Biblia. Entonces, todo lo que proviene de la boca de Dios está escrito en la palabra de Dios, y de ella vamos a adquirir sabiduría. Mire, de toda la palabra, que dejemos esto bien claro, de toda la palabra podemos adquirir sabiduría. Mire, en Juan 5:38, palabra de Dios para todos, dice, la enseñanza de mi Padre no vive en ustedes, porque no creen en quien Él envió. Entonces aquí los escribas, los doctores de la ley, los doctores religiosos que tenían conocimiento, que tenían tal vez doctorados, que sabían muchas cosas, teología y qué sé yo tenían, y hablaban muchas cosas profundas que habían aprendido en una universidad. Dice que, ¿sabe qué? Ellos, la enseñanza de mi Padre no vive en ustedes. A ellos el Señor les dijo que la enseñanza de Dios no vivía en ellos. Porque tenían mucho conocimiento, pero no sabían profundizar en la verdad. Tenían mucho conocimiento. Ellos profundizaban, pero para hacer menos al necesitado, para hacer de menos al pobre, para humillar a los humildes, a los pobres. Ellos no tenían conocimiento para poder adquirir sabiduría y poder aplicarla conforme Dios habla, sino que ellos querían tener el conocimiento para que la gente les reverenciara, para que la gente los exaltara, los pusiera en alto y casi los estuviera adorando. Dice, y el Señor Jesús le dice, la enseñanza de mi Padre no vive en ustedes, porque no creen en quien Él envió. Entonces dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les dará vida eterna. Les dará vida eterna. Entonces, pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí. Miren, esas mismas escrituras son las que hablan de mí. Pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí. Y entonces ellos tenían conocimiento, pero no tenían entendimiento, porque no conocían al Señor Jesús. Y dice, mire, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Porque ellos no podían adquirir la vida que provenía de la palabra de Dios. Ellos escudriñaban, pero no adquirían esta vida porque no aceptaban a quien Dios había enviado, que era a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces para que nosotros adquiramos sabiduría, la podemos adquirir escudriñando la palabra de Dios, la podemos adquirir escuchando a los mensajeros de Dios, pero a veces se vuelve un estorbo para nosotros porque no escuchamos a quienes Dios envía. Por eso, hermano, a veces dice, piensan que las escrituras les darán vida eterna. Eso es así. Ellos sabían, tenían el conocimiento, pero no lo aplicaban. No lo aplicaban. Mismas escrituras que son las que hablan de mí. ¿De mí? Porque ustedes no quieren venir a mí. O sea que no llegaban al Señor. No le buscaban. Juan 5:39 en la Reina Valera 60 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos adquirir vida eterna. Pero para ello necesitamos escudriñar las escrituras. Necesitamos escudriñar la palabra. ¿Y qué es lo que significa escudriñar?
Escudriñar viene de la palabra hebrea 20:45, que quiere decir orenao, o aparente de 20:46, que es mediante la idea de inquirir, que quiere decir también buscar, investigar. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no adquirimos la vida eterna o la vida que viene, es la vida espiritual que proviene de la palabra? Porque no escudriñamos, no inquirimos, no buscamos, no investigamos, nos conformamos solamente con leer una lectura cotidiana. Entonces, esto me trae a memoria también un salmo precioso que el salmista dijo en la palabra de Dios. En el Salmos 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, contemplar la hermosura de Jehová. Y cuando habla el salmista de la hermosura, nos está hablando de la gracia de Dios. Entonces el salmista deseaba en su corazón y se había propuesto en su corazón poder estar en la casa del Señor para poder contemplar la gracia de Dios, el favor de Dios. Y sabe eso en primero, pero en segundo lugar, para inquirir en su santo templo. Esto quiere decir que para investigar en su templo, para poder escudriñar en su templo. ¿Qué es lo que iba a escudriñar? ¿Qué es lo que iba a investigar? ¿Qué es lo que iba a buscar cuando llegara a la casa del Señor? La palabra de Dios. Entonces, en toda la palabra de Dios dejemos como sentado que podemos adquirir sabiduría. Si escudriñamos la palabra de Dios y profundizamos la palabra de Dios, los secretos que Dios escondió en su palabra, vamos a poder adquirir mucha sabiduría. Pero el libro que nos habla específicamente de la sabiduría y el propósito, nos narra cuál es su propósito, es el libro de Proverbios. Y para ello vamos a ir a él. Proverbios 1, verso 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice que son para aprender sabiduría. Los proverbios fueron establecidos para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Entonces, hemos visto que Dios esconde en la palabra misterios, esconde enigmas. Y los proverbios nos ayudan, número uno, para poder adquirir sabiduría, pero también para poder discernir esos dichos profundos que están escritos en la Biblia. Entonces, ¿qué más dice? La Nueva Traducción Viviente dice, el verso 2 dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría. O sea que la sabiduría se tiene que aprender. No se nace siendo sabio de la noche a la mañana. Dice que, por ejemplo, el rey Salomón aprendió mucha sabiduría, pero tiene fuentes de donde aprendía la sabiduría. Aprendió de su padre, de las enseñanzas de su padre. Aprendió de la enseñanza de su madre, de las instrucciones de su padre y de las enseñanzas de su madre. Y adquirió sabiduría. Eso lo llevó a tal punto que cuando Dios le prometió o le ofreció que pidiera lo que quisiera, él ya tenía sabiduría para pedir más sabiduría. Entonces, por eso es que él se pudo, cuando Dios se le apareció y le dijo: pide lo que quieras, me ha agradado de ti, pide lo que quieras. Él no pidió riquezas, él no pidió poder, él no pidió destrucción de sus enemigos, él no pidió hacerse grande. ¿Por qué? Porque ya él tenía un nivel de sabiduría, ya era sabio. Por lo tanto, esa sabiduría que había adquirido de sus padres lo llevó a pedir la sabiduría de Dios también. O sea que la sabiduría se tiene que aprender muchas veces, hermano. Y luego él también él aprendía sabiduría de los animales, de la creación, aprendía sabiduría. Entonces, mire, a comprender la inteligencia. Bueno, el propósito de los proverbios es enseñar la sabiduría.
y disciplina. En otros cultos tal vez veamos eso, ¿verdad? Cómo los proverbios nos enseñan la disciplina y ayudar a las personas y a comprender la inteligencia de los sabios. Incluso cuando la Biblia nos habla de los sabios, nos habla incluso de la palabra apostólica. Entonces, los apóstoles tienen una dotación muy especial de parte de Dios, que Dios los llena con una sabiduría especial para poder guiar a un pueblo, para poder guiar a la iglesia de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando apresaron al Señor Jesús, él salió huyendo, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, él tenía capacidad de poder hablar delante de la gente, y dice que los gobernantes se admiraban, la gente que los escuchaba se admiraba de las palabras que ellos hablaban y decían: ¿acaso estos hombres son hombres sin letra? ¿Acaso estos hombres, por qué hablan así? Si estos hombres no son letrados, no tienen altos niveles de educación, ni en la primaria habían sacado, pero ellos tenían sabiduría a tal punto que la gente se admiraba cuando ellos hablaban. Entonces, pero la sabiduría también se aprende, hermano. Ellos por mucho tiempo estuvieron aprendiendo del Señor Jesús. Miren, el que busca la sabiduría es sabio. Ya le puse mi pensamiento, por qué yo deduzco esto. Proverbios, poniendo como ejemplo claro a Salomón, ¿verdad? Que tenía sabiduría, por eso pidió sabiduría al Señor. Pero mire, Proverbios dice: el sabio que los escuche será más sabio. O sea que si tú eres sabio y escuchas a los sabios, aquellos que tienen sabiduría, también vas a adquirir más sabiduría. Entonces nosotros también debemos tener cuidado de no escuchar cualquier cosa. Nosotros no debemos ser delicados o selectivos en las cosas que nosotros debemos escuchar. No para mal, porque hay personas como la reprensión no les gusta, entonces no les gusta escuchar a los predicadores que los reprenden, que les dicen: eso está mal, tienen que buscar a Dios y buscar el perdón y la misericordia de Dios. Eso no les gusta, entonces seleccionan solamente a los predicadores que les hablan de lo que ellos quieren escuchar. Pero nosotros, con la ayuda del Señor, si tú eres sabio, vas a saber escuchar a aquellas personas que tienen sabiduría, que Dios las ha dotado con sabiduría. El sabio, vas a aprender a escuchar a los sabios, y como de acuerdo a lo que te estoy poniendo, que la Biblia, según el Evangelio, dice, cuando lo pones en contexto, esos sabios habla de los apóstoles. Entonces, si tú eres sabio y quieres más sabiduría, una de las cosas por las cuales una de las formas en las cuales tú puedes adquirir sabiduría es aprendiendo a escuchar la revelación que Dios le da a los apóstoles. Entonces, mire, el sabio que los escuche será más sabio. El sabio que escucha a los sabios llegará a ser más sabio. Y el inteligente será más hábil. Se entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces, cuando tú alcances un nivel de sabiduría, vas a aprender a descifrar los enigmas, las palabras, el lenguaje figurado que está escrito en la palabra de Dios y los enigmas que están escritos en ello. Incluso los sabios, las palabras de los sabios también. Y los sabios también tienen enigmas. O sea que los apóstoles también tienen una enseñanza, a veces profunda, bien, que a veces no todos la pueden entender. Por eso decía el apóstol Pedro, incluso decía que nuestro hermano Pablo habla cosas profundas que aún los perversos las sacan de contexto, las enredan, las confunden y las enseñan no de acuerdo al propósito que el cual Dios se las estaba dando al apóstol Pablo, sino que ellos malentendían esa palabra.
¿Por qué ellos malentendían la palabra apostólica del apóstol Pablo? Porque ellos no habían alcanzado la sabiduría de Dios. Entonces, entenderán, dice, el sabio que se hizo más sabio llegará a entender los dichos que están escritos en los proverbios. Llegarán a entender el lenguaje figurado que está escrito en la palabra de Dios. Dios usa muchas cosas o muchos lenguajes figurados en la palabra. Por ejemplo, en Isaías o en Ezequiel, Isaías a veces habla, por ejemplo, de un personaje que cayó, que habla de Luzbel, que vino a ser terror de las naciones, que era Luzbella, entonces, que era un querubín, pero comienza hablando en uno de los dos comienza hablando de Ciro, y empieza a hablar de su enviado Ciro y un personaje, y Ciro era un rey, y empieza a hablarle y halagarlo y todo eso, pero de un momento a otro se puede ver en la Biblia que está hablando de Luzbel. Entonces, pero debemos aprender a aplicarlo, debemos aprender a hablar el lenguaje figurado que está escrito en la palabra. Muchas veces no lo entienden porque no hemos adquirido sabiduría lo suficiente. El lenguaje, otra vez ese apóstol hablando estas cosas. Otra vez dice que este hermano que es apóstol dice que hablando estas cosas, solo de esto habla, hombre. Porque no ha aprendido a escuchar las palabras de los sabios, los enigmas que salen de la palabra de Dios. Los apóstoles, cuando nosotros escudriñamos la palabra apostólica, los libros apostólicos que están escritos en el Nuevo Testamento, ahí hay enigmas, ahí hay dichos, ahí hay un lenguaje figurado que nosotros necesitamos sabiduría para poderlos entender. Entonces, ¿quiénes adquieren sabiduría? Proverbios 1:7 dice: respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. ¡Wow! Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Y esto, mire la otra versión, dice la versión latinoamericana: el comienzo del saber es el temor a Jehová. Otro: únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, por eso es que le digo que la sabiduría, los sabios, para poder alcanzar sabiduría, se necesita tener ya un principio de enseñanza. Que esa enseñanza haya desarrollado cierta inteligencia, nos haya mostrado cierta sabiduría. Por lo tanto, vamos a poder adquirir más sabiduría. Porque los tontos, dicen, los tontos no quieren la sabiduría. Entonces, la tontez, digámoslo así, se va a oponer a que nosotros adquiramos sabiduría. La insensatez se va a imponer a que nosotros adquiramos sabiduría. La ignorancia se va a imponer a que nosotros adquiramos sabiduría. Porque incluso a veces el orgullo se impone a que nosotros adquiramos sabiduría. Porque yo no voy a aprender sabiduría de ese predicador. ¿Qué me va a poder enseñar a mí? Si yo soy más viejo que él, si yo tengo años de vivir, ¿quién me va a enseñar de la vida? Yo no le vengo a enseñar de la vida, yo le vengo a enseñar la palabra del Señor. Entonces, usted ciertamente ha vivido tal vez más años, pero la sabiduría proviene de la palabra. Dice que muchos se admiraban de la sabiduría de Salomón. Reyes llegaban a visitarlo desde muchos lugares y se quedaban impresionados de la sabiduría que él tenía. Cómo tenía organizadas las cosas, cómo las tenía aplicadas en sus siervos, en los porteros del templo, de la casa del rey. Y se admiraban cuando veían toda esa sabiduría del rey y lo respetaban. Incluso y le temían también, porque la sabiduría crea temor. Porque mira, aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros queremos tener sabiduría y adquirir más sabiduría, debemos aprender a temer a Dios. Amén. Por eso es necesario que nosotros le enseñemos el temor a Jehová a nuestros hijos. Amén. Que se descubran su cabeza cuando van a orar, así como lo dice la Biblia. Debes enseñárselo, padre de familia, a tus hijos. Debes enseñarle que a tus hijas también debes enseñarle que cuando van a orar o profetizar deben cubrirse también, como lo dice la palabra. Debes enseñarle el temor a Jehová. Amén. A ti cuando ellos sean grandes, porque han llegado a adquirir la sabiduría de Dios, por lo tanto, cuando sean viejos no se van a apartar de Dios. Aleluya.
porque van a saber buscar de Dios, porque esta decisión que ellos van a tomar cuando sean grandes va a ser consecuencia de la inteligencia que ellos adquirieron tras la enseñanza que tú les diste, padre de familia. Entonces debes enseñarle a tus hijos la sabiduría de Dios. Así como pues, tú puedes ver el primero, segundo, tercero y cuarto capítulo de Proverbios. Los primeros 4 habla y dice, el proverbista dice: mi padre me decía, mi padre me enseñaba, mi madre me enseñaba. Decía, él da testimonio de que él estuvo bajo la tutela de su madre desde pequeño. Por eso cuando llegó a pedirle sabiduría a Dios, él ya tenía un cierto nivel de sabiduría o de inteligencia. Proverbios 1:22, palabra de Dios para todos. ¿Hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? Entonces, una de las cosas que se opone para que adquiramos la sabiduría es la torpeza. Que amemos la torpeza. Hay personas que aman la torpeza. Mire pues, hay personas que no les importa hacer el ridículo en público por tal de hacer reír a alguien. Y se ve tan torpe. Mire, perdón. Pero mire, por ejemplo, los videos que ahora hacen, que challenge acá, que retos acá y todo eso no es sabiduría, eso es torpeza. Pero la gente sus videos sí los ve. ¿Sabe por qué? Porque esa gente ama la torpeza también. Por eso sigue la torpeza también. No buscan educarse. Ay, que todo el mundo ahora quiere ser un youtuber, quiere andar haciendo retos y todo eso. Retos feos, retos torpes, que ponen en riesgo su vida. Es más, la vida de los demás. Se ponen unas máscaras ahí todas feas y de repente salen ¡oh! Y le sale a la gente, empiezan a asustar a la gente. Eso es torpe porque no sabe si la persona tiene problemas cardíacos y les puede sufrir un infarto y morir al instante. Incluso hay videos que eso ha pasado. Pero la gente es torpe y eso tiene mucha demanda porque la gente ama la torpeza. Y la sabiduría aquí está hablando y dice: ¿hasta cuándo, ignorantes, seguirán amando la torpeza? O sea que nosotros debemos tomar una decisión. Yo no voy a amar la torpeza. Yo no voy a seguir a estos youtubers que solo cosas torpes publican para agarrar más seguidores. Y los youtubers que andan haciendo estos tipos de retos son los que más seguidores tienen. O sea, perdón, les voy a decir de esta manera: los torpes abundan. Los que aman la torpeza abundan. Abundan, hermano. Pero los sabios, ellos buscan conocimiento. Ellos buscan, a ver, ¿yo qué voy a aprender de acá? Tutoriales de aprendizaje de lenguaje. A ver, hermano, le voy a preguntar, le voy a decir esto: ¿por qué usted no ha aprendido inglés? ¿Ah? Si hay tanta ayuda. Si fuéramos sabios, buscáramos esa ayuda ahí, en esos medios. Mire, o sea que necesitamos ayuda. Mire, a veces nos vemos así, hermano. Vamos a pedir una hamburguesa. Burguesa. Cheese. Y se ve torpe la persona. Pero porque no ha tenido la intención de buscar conocimiento, de buscar el aprendizaje. Y se le ven los güeritos, ¿verdad? Yo no digo que no lo haga, hágalo para que aprenda, practique. Pero mire, ¿por qué mejor no se perfecciona? ¿Por qué mejor no adquiere mejor conocimiento? Cuando usted adquiera mejor capacidad, mejor conocimiento, hermano, el conocimiento nunca es estorboso. El conocimiento da gracia delante de la gente. Cuando usted hace su trabajo con conocimiento, cuando usted, hermano, de repente usted agarra el control y empieza el control remoto de su tele, se desprograma y usted no haya cómo programarlo, no haya cómo solucionarlo y tiene que llamar a los técnicos, a los profesionales. Los llama, llegan a su casa, ya lo hicieron. Y se dice: wow, hasta le hace difícil, hermano, pagarles porque rápido lo solucionaron. Pero es que el conocimiento que ellos han adquirido les ha llevado tiempo para poderlo aprender.
Y ellos van a cobrar no por el tiempo que están durando ahí, sino por todo el tiempo que han aprendido todo eso, ese conocimiento. Entonces, mire, ¿hasta cuándo? Ay, Dios mío, hermano, que esta versión está un poco tremenda, pero mire, ¿hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? O sea que hay muchos que aman la torpeza y hay muchos brutos también que odian el saber. O sea que es una brutencia odiar el conocimiento, odiar el saber. ¿Será que nosotros, mire, hay personas que se oponen a la enseñanza de la palabra? Hay personas que dicen, no, hay solo enseñanza y enseñanza. Por eso es que nosotros oramos al Padre, dando la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. ¿Para qué? Para que en un mensaje vengan esas 5 unciones. Y no sea todo un mensaje evangelístico, todo un mensaje pastoral, todo un mensaje apostólico. No, en un mensaje pueden estar impregnadas las 5 unciones. Y el Señor va a convencer, va a redarguir ahí a todos los oyentes. Pero mire, hay personas que se oponen a la enseñanza apostólica. ¿Sabe por qué? Porque aman la torpeza. Ay, Dios no lo quisiera decir, ¿verdad? Mire, pues le iba a decir que son brutos, que odian el saber, que no aprecian el saber, no aprecian. Hay personas, mire, ay, dice, yo no me sujeto a nadie. ¿Cómo me voy a sujetar al hombre? El hombre, o sea, un ministro tal vez, que da cobertura, un apóstol que da cobertura, tiene tal vez 40, 50 años de ministerio. Yo le voy a preguntar, ¿acaso ese hombre no tiene conocimiento en el largo trazo de su vida o en los largos años que ha vivido sirviéndole al Señor? ¿Acaso no tiene conocimiento? ¿Acaso no tiene saber? Pero mire, como a veces la gente perdone, te lo voy a decir suavecito para que no se escuche tan fuerte. Es tan bruta, hermano, que dice, ahí dice, ¿hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? O sea que nos conviene a nosotros decir, ¿sabe qué? Yo me voy a pegar a ese hombre que tiene muchos años de conocimiento y le voy a extraer lo que sabe. Y cuando yo le extraiga lo que sabe, voy a adquirir conocimiento, yo también voy a adquirir el saber. Mi intención no es estorbar, no es ofenderlo, perdónenme. Pero si usted está bajo cobertura y si usted está aprendiendo incluso, es más, si está aquí, si está ahí escuchando la palabra de Dios, es porque estos términos no le aplican a usted. Usted está aprendiendo, usted no está amando la torpeza, usted se está dejando enseñar. Usted también no es lo último que dice ahí este texto. Porque está ahí inclinando su oído y está aprendiendo. Otro, mire, el 23. Hagan caso a mi corrección. Hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. La sabiduría estaba hablando acá. Hagan caso a la corrección. La sabiduría trae corrección. Y si nosotros no adquirimos corrección por medio de la sabiduría, nosotros no enmendamos nuestros errores. Por lo tanto, si no enmendamos nuestros errores, vamos a tropezar y a tener muchos fracasos en la vida. Gloria al Señor. Mire, otro dice, aquí el 24, dice, yo les llamé, pero ustedes yo les llamé, pero ustedes no me atendieron. Les ofrecí mi mano, pero no me hicieron caso. La sabiduría siempre está dispuesta. La sabiduría siempre está lista para enseñarnos, para tendernos su mano, para ayudarnos. Pero hay personas que no quieren adquirir la sabiduría. Mire, Proverbios 1:32. Ay, Dios, es que yo no sé, pero la Biblia es la que da estas expresiones de mano. Yo no quisiera de veras hablarlo, pero esta es Biblia. Los tontos, dice, mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo,
seguro sin temer ninguna desgracia. Aleluya. Hay muchas cosas más que quisiera decirle, hermano, pero lo vamos a dejar acá. Tal vez lo seguimos para la siguiente, para la tarde. Pero miren, no seamos como estas, no tengamos estas características. Por favor, no las tengamos. Ayúdame, hermano. Vamos a administrar. No tengamos estas características de este tipo de personas que no aman la sabiduría. Por favor, hermano, sigamos la sabiduría, busquemos la sabiduría y obedezcamos las instrucciones de la sabiduría, porque eso nos va a ayudar a no tener desgracia. Incluso la sabiduría, por ejemplo, dice la Biblia que había un hombre tan sabio que sobrepasó en sabiduría a los sabios de Egipto, que se llamaba José, que Dios lo honró por la sabiduría que Dios mismo le había dado. Fue exaltado y honrado por el faraón y lo puso en alto, en una prominencia, lo puso como autoridad, gobernador del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque tenía una sabiduría superior a los demás. ¿Y sabe qué? Interpretó los sueños con sabiduría, interpretó los sueños de faraón. Segundo, tuvo conocimiento de lo que necesitaba para que el pueblo de Egipto no pasara hambre en el tiempo de escasez y pudiera recolectar y pudiera ahorrar cuando tenía abundancia, y en el tiempo de escasez no iba a sufrir pérdida, entonces ni de hambre alguna. Los pueblos vecinos, mire hermano, la sabiduría es importante, porque aún su padre Abraham y sus hermanos, su padre Isaac, sufrieron escasez de hambre en el tiempo de la sequedad, los 7 años. ¿Por qué? Porque la sabiduría estaba allá en Egipto, y la sabiduría les dio multiplicación, les indicó cómo pudieran ayudar para poder adquirir los suficientes alimentos para que en el tiempo de la escasez pudieran ellos tener abundancia, incluso para darle a las naciones vecinas. Hay unos que dicen que viene una crisis económica, que la economía se va a venir abajo en este país y en el mundo entero por la situación ahora. La sabiduría te va a enseñar a cómo sobreoponerte a la dificultad que viene para el mundo en este tiempo. La sabiduría de Dios te va a enseñar a cómo poder adquirir bienes y que tengas lo suficiente para tus hijos, para que tengas alimento suficiente para tus hijos. La sabiduría de Dios es importante para nuestra vida. El que me obedece vivirá tranquilo, seguro, sin temer ninguna desgracia. ¿Será importante en nuestra vida la sabiduría? Claro que es importante. La sabiduría no del mundo, la sabiduría no diabólica que menciona Santiago, sino que nosotros queremos la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que proviene de la palabra, esa vida eterna que proviene de Él. Esa es la que nosotros queremos y esa es la que debemos buscar. ¿Cómo? Buscándola como tesoro preciado, escuchando los sabios, escuchando a las personas sabias o a los sabios que están descritos en la palabra apostólica que fue escrita ahí también en la Biblia. Hermanos, yo hoy te vengo diciendo, ¿no será que muchos errores, las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado son difíciles? Pero ¿no será que esas decisiones malas las hemos tomado porque nos falta sabiduría? Pues ahora pidámosle al Señor que Él la da abundante y sin desprecio. Amén. La da abundante y sin decir, sin preferencia. Él la da a todo aquel que la pide y que la anhela. Pidámosle al Señor sabiduría. Y a su vez vamos a estar orando
por alguna petición ahí, hermano, de sanidad. Hermana Vilma Vázquez desde Houston nos sintoniza también y nos está pidiendo oración. Entonces, por sanidad. Entonces, oremos también para orar, para que el Señor provea sanidad ahí, de acuerdo a la necesidad, ahí en su casa, en su familia y en su vida personal también. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra fue dada, tu palabra fue expuesta. Señor, ahora entendemos que la sabiduría es muy importante en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poder adquirir sabiduría. Ayúdanos a desear. Haz que deseemos sabiduría. Haz que busquemos sabiduría para que podamos adquirir conocimiento. Que nos volvamos amantes del saber tu palabra, de tener revelación de tu palabra. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, danos sabiduría abundante para poder administrar los bienes que tú nos das, para poder guiar a nuestros hijos, para poder guiar al pueblo que tú nos has puesto a liderar, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, danos conocimiento. Tu palabra dice que el que quiera sabiduría, que la pida y que tú la das abundantemente y sin escasez. Padre, danos sabiduría, por favor. Así como Salomón pidió sabiduría, así nosotros nos humillamos hoy y te pedimos sabiduría, Señor. Incluso, Señor, dale sabiduría a aquel que no te conoce para que pueda venir y buscarte, para que pueda entender que sin ti no puedes seguir viviendo, para que pueda entender, Señor, que solamente contigo puede adquirir la vida eterna. Solamente contigo puede conocer la verdad y la verdad lo libertará. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, danos sabiduría abundante como está escrita en tu palabra, para que podamos tener éxito en nuestra vida, Señor, en nuestra estadía acá en la tierra, Señor, mientras tú vienes, Señor, por nosotros. En el nombre de Jesús, también oramos, Señor Jesús, por mi hermana Vilma Vázquez, Señor, que desde Houston nos sintoniza. Oramos por ella, Señor, y yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de ella, de su vida. Te pedimos salud para ella, Señor. Aunque estemos lejos, Señor, corporalmente, físicamente apartados, Señor, y kilómetros nos separan, nos unimos, Señor, en espíritu a su deseo, a su petición, Señor. Trae sanidad a su vida. Pon sus manos sobre ella. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú eres el aceite perfecto de la unción, Señor. Derrámate sobre ella, Señor, y trae sanidad sobre su vida, Señor. Sobre, Señor, su sistema respiratorio, Señor, sobre sus pulmones. En el nombre de Jesús, trae restauración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tu palabra dice, Señor, que si no se ponen de acuerdo en lo que quieran, Señor, se les concederá, Señor, si se pusieren de acuerdo. Por eso nos ponemos de acuerdo y te rogamos por su vida. Te imploramos que tú tengas misericordia y todas las necesidades de cada uno de los hermanos sean suplidas de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Desde ya te agradecemos por habernos escuchado y haber atendido a nuestras peticiones. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Es un placer, un gusto poder conectarnos a través de estos medios y poderte llevar la palabra del Señor. Te invitamos que a las 6 de la tarde te vuelvas a reunir con nosotros y juntos podemos adorar a nuestro Señor. Dios te bendiga, que te guarde y sobre todo que te dé paz. Dios te bendiga.